Bueno, Heridas de Guerra nace de una idea que tiene Luis Calle en el canal sobre los médicos militares. ¿Cómo es que hacen los médicos militares? ¿Qué es lo que les pasa a los médicos militares? Que son los que salvan vidas, los que están en otro de los frentes de guerra. Y pedimos permiso para filmar en San Vicente de Caguán, en el Batallón Cazadores, el famosísimo Batallón Cazadores que se desocupó durante la zona de extensión. Y cuando llegamos allá, y bueno, una reportería previa, nos dimos cuenta que el nivel de combate ahorita es mínimo, por lo menos en esa zona. En esa zona, digamos, los grupos de médicos que habían ido el mes anterior al que fuimos, durante el mes que fuimos y el siguiente, casi no atendían gente de combate. Lo que había era básicamente minas antipersonal. Y mucho ya un poquito como en un posconflicto, por lo menos en esa zona del Caquetá, de lo que quedó de las minas y uno que otra cosita, pero no los volúmenes de heridos, muertos que hubo cuando se hizo la gran ofensiva a las FARC en el Caquetá, bueno, alrededor de 2004 en adelante. Entonces fue un poquito como un cambio de planes porque no eran esas escenas increíbles que habíamos imaginado de los médicos rescatando vidas, salvando vidas permanentemente, sino era otra cosa, una especie de cómo evolucionó la guerra y un poquito como que si la guerra hubiera bajado en esa zona del país y qué era lo que pasaba. Entonces, como estuvimos bastantes días allá en el batallón, entrevistamos a los pilotos, que son los que van y rescatan a las personas, a los soldados en las zonas de combate, los enfermeros de combate, que son los que se bajan de los helicópteros y extraen a las personas, muchas veces en la mitad de los combates, y los llevan a las atenciones médicas. Y también hubo tiempo, había de alguna manera mucho tiempo libre para los médicos, porque no eran esas jornadas de horas enormes, de horas larguísimas que tenían en otros tiempos, cuando la guerra estaba en su máximo punto, sino había mucho tiempo libre. Y empezamos a hablar de guerra y paz. Y esto fue una de lo que más me impresionó, porque uno nunca oía hablar a los militares de guerra y paz. Uno oye hablar a los mandos sobre las necesidades estratégicas, etcétera, y sobre lo que significa esto o lo otro, pero nunca oí hablar a los mayores, a los coroneles, a los mandos medios, y ya digamos, subiendo en el escalafón sobre lo que para ellos es vivir la guerra y pensar siquiera en la posibilidad de paz, que hoy con un proceso de paz que cumple 2 años, pues nunca hemos estado tan cerca de acabar por lo menos la guerra con las FARC, que tiene más de 50 años. Entonces el documental cambió y ese fue el enfoque y casi que fuimos como yendo con lo que la vida nos estaba trayendo o con lo que la realidad nos estaba mostrando, que era la historia de las personas que están en el frente de batalla, tanto de los soldados como de los que cuando llegan los soldados, los médicos y el grupo de atención de rehabilitación, lo que ellos hacen para continuar, porque eso es una cosa que sigue, porque todos esos hombres son hombres muy jóvenes. En tantas evacuaciones que uno hace, uno no pierde rostros, pues nunca se acuerda uno de personas. Más que una idea fija es que la gente, o sea, visibilizar unas realidades que están, que se conocen pero que no se conocen a nivel humano, diría yo, y también oír hablar por boca de los militares de sus opiniones sobre la guerra y la paz. Eso me parece que es lo más novedoso. Yo personalmente nunca los había oído hablar a nivel como de seres humanos. Este caso además tuvo varios como obstáculos porque hubo varios cambios de cúpula, me parece que 2 o 3, entonces cada vez que cambió la cúpula nosotros tuvimos que renovar los permisos. Ya nadie sabía de quién era el permiso, a todo el mundo lo mueven de lado, entonces otra vez era renovar eso, y ustedes qué es lo que quieren hacer, etcétera. Entonces eso retrasó bastante la producción, de pensar que íbamos a empezar el otro día y ¡pum!, cambio de cúpula, nadie quiere que los periodistas vayan porque el nuevo jefe tiene que volver a autorizar. Entonces hubo varios obstáculos en ese sentido, como 8 meses por ahí en este caso. Heridas de Guerra no busca entrar en el debate ideológico sobre el proceso de paz o sobre qué piensan los militares. Heridas de Guerra pretende contar las realidades de muchos de los militares que participan activamente en la guerra o que participaron activamente en la guerra y están fuera por las heridas de guerra que sufrieron. Y también cuenta la historia de las familias. A veces parece como que solo fuera el soldado o los militares o los policías los que la sufren, pero sus familias la padecen psicológicamente y económicamente, y las angustias de tener a alguien enfermo.
Entonces ahí las madres en particular se sentían muy decepcionadas de la guerra, de lo que les había pasado a sus hijos, y lo expresan. Ellos son útiles al ejército cuando están bien y cuando pueden aportar algo, pero ya cuando están en un estado de esos, no. Como que me decepcioné de eso. Bueno, yo creo que Caracol además está haciendo una apuesta a futuro y una apuesta por la calidad, porque no solo está haciendo el mismo trabajo, sino está abriendo espacios diferentes para contar cosas de Colombia de las que normalmente no sabemos tanto y en formatos diferentes. Yo creo que es parte de su innovación, de su mirada a futuro y de la búsqueda de calidad y de también satisfacer a una audiencia cada día más exigente. Sin ideología, estas son las historias de la gente y sus sentimientos, ya que cada cual piense esto es a favor de alguien o esto, pero me parece que nadie podría imaginarse que una madre tenga una opinión diferente.